me dicen un amén. Si no tiene Biblia, me le comparten Biblia, por favor, para que pueda leer la Escritura también. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos hables el corazón, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, recibir esa porción que el Espíritu Santo tiene preparada para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro fundamento, para nuestra exhortación, para nuestro consuelo, para que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El peligro de no experimentar a Cristo. El peligro de no experimentar a Cristo. Claramente, nosotros podemos ver en la porción que acabamos de leer una completa comparación, y quizás podríamos decir hasta un encuentro, un choque entre la religión y la vida orgánica de Dios, de la vida que es una vida en Dios, en Cristo. Y el Señor se encuentra con Nicodemo, que era uno de los líderes en aquel tiempo de la religión, en ese momento, de la religión que no es más que un conjunto de normas creadas por el hombre para tratar de acercarse a Dios. Esta religión no tiene elementos divinos, no tiene elementos donde se pueda considerar que se ha establecido un pacto o una relación con el Señor. Y en ese momento se da el choque entre la religión que profesa el hombre y también la vida orgánica que es en Cristo. Es decir, que lo que nosotros creemos del Señor no es simplemente una fe ciega, sino que se vuelve real en cada uno de nosotros. Juan 12:24 explica y dice que es necesario que la semilla de trigo, Jesús dijo, es necesario es que la semilla de trigo caiga en tierra, y cayendo esa semilla en tierra, necesario es que muera
para que muriendo pueda desarrollar una nueva planta. Necesario es que aquella semilla muera para que pueda generar una nueva creación. De la misma forma, el Señor nos explica que nosotros los hombres, viviendo simplemente como seres humanos, nosotros desarrollamos una vida biológica. Todos tenemos una vida biológica y todos tenemos el soplo de Dios. Todos tenemos el soplo de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. El libro de Eclesiastés habla en el versículo 11 del capítulo 3, dice, y puso Dios eternidad en el corazón del hombre, sin que llegue el hombre a entender cuáles son los días del Creador, los infinitos días del Creador. A pesar de que nosotros tenemos elementos divinos puestos por Dios, esto solamente nos sirve para desarrollar una vida biológica. Pero el pecado nos ha convertido en muertos en vida. Porque el libro de los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo señala y dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo os dio vida. Es decir, que claramente se está hablando de un antes y un después. Claramente se está hablando de un antes y un después, por el medio del cual nosotros podemos entender de que el hombre tiene que sufrir esta transformación en Dios. Un hombre natural debe de sufrir una metamorfosis espiritual, la cual es dirigida por el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Cuando este religioso se acercó al Señor, le dijo, Maestro, nos hemos dado cuenta que nadie puede desarrollar todas las cosas que tú has hecho si no está Dios con él. Y yo, le dijo este hombre llamado Nicodemo, estoy convencido completamente que las cosas que tú haces, las haces porque Dios te las ha dado, porque nadie puede hacer lo que tú has hecho. Has sanado a una mujer con 12 años de flujo de sangre, has dado la vista a los ciegos, has levantado a los cojos, has liberado a hombres endemoniados, has traído libertad a los cautivos, has venido a anunciar las buenas nuevas de salvación, has traído a esperanza a los pobres. Y todo esto nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Y tomando esta conversación, el hombre se adelanta más y pregunta, ¿qué habré yo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué habré yo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice unas palabras que son tan significativas, tan importantes, tan elementales, tan fundamentales en la vida del hombre y en la misma vida cristiana. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en su religiosidad, se quedó espantado, se quedó admirado, se quedó sorprendido. Y él dijo, bueno, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puedo yo una vez más entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice, Nicodemo, siendo tú maestro de la religión, no entiendes de las cosas del Espíritu, porque yo te hablo de un nuevo nacimiento. Te hablo de nacer del agua y del Espíritu. Te hablo de nacer del Espíritu Santo. Te hablo de que sea el Espíritu Santo el que te cubra tu ser y entonces cree una nueva criatura. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:17 declara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablamos entonces de un antes y un después dentro de la experiencia con el Señor. Hablamos de un antes y un después
de esta relación que establecemos con el Señor. Y entonces le dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. El evangelista Juan, cuando habla acerca del engendramiento que el Señor hace en el hombre, él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que habla acerca de una naturaleza adelantada, una naturaleza diferente, una naturaleza posterior tras conocer al Señor. Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene la parte más importante, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni son engendrados por voluntad del marido sobre la mujer, no son engendrados sino por Dios, porque Dios tiene la capacidad de crear un nuevo ser en nosotros. ¿Cómo? Viniendo a vivir en nuestro espíritu. El Señor, cuando se despedía en el libro de los Hechos capítulo 1, dijo el Señor, y en el capítulo 1 versículo 8 dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todo el mundo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la parte más importante que nosotros debemos de considerar de un antes y después de la vida cristiana es esa experiencia donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros y se apodera de nosotros. ¿Cómo sucede esto, pastor? Nosotros somos seres tricotómicos, es decir, todas las civilizaciones a través de la historia han sido de un pensamiento dualista. Todas las civilizaciones, oigan esto, qué interesante, no ha habido ninguna civilización en toda la historia humana que haya sido atea. Hasta los más feroces guerreros, hasta los más destructores han tenido sus dioses, han tenido un pensamiento dualista, es decir, han creído de que hay algo más allá después de esta vida, después de la muerte hay algo más allá. Hay algo más allá. Entonces nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos la excepción porque creemos que hay algo más allá de la vida. Y no solamente lo creemos, sino que hemos tenido la bendición de poder a través de la Escritura recibir la revelación de cómo esto ha sido posible. El Señor nos creó en el jardín del Edén y nos insufló su espíritu. Usted tiene una parte divina en su ser. Usted tiene una parte divina en su ser que es el espíritu, el que le da la vida, el que le permite tener vida. Es el espíritu que el Señor sopló sobre usted, insufló sobre usted. Ese es el Espíritu de Dios, el cual permite que el cuerpo físico desarrolle todas sus funciones. Nosotros tenemos un cuerpo físico. En inglés se le llama flesh, que es la carne que se mueve, la carne que se resiste a morir, ¿verdad? Los seres vivos tenemos una carne que actúa en función de su subconsciente, y también tenemos nuestra parte pensante, el centro de nuestros sentimientos. La capacidad de pensar, la capacidad de tener razonamientos, esa es nuestra alma, Entonces podemos decir que nosotros tenemos un alma, que somos nosotros, nuestra personalidad individual, tenemos una carne, un cuerpo físico y tenemos el Espíritu de Dios. Por eso en 1 Corintios 5:23, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice: y en todo seas bendecidos, y el Padre de gracia os bendiga, alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo viene y se deposita en la parte divina que nosotros tenemos. La parte divina que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y se apodera de nuestro espíritu.
y se apodera, de tal manera que nuestro espíritu de vida se convierte en un espíritu regenerado. Regenerado, un espíritu ya regenerado. Y ese espíritu regenerado es el sello de la garantía que recibimos de ser hijos de Dios. Y cuando la Escritura dice, y estos son engendrados no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad del varón en su mujer, sino son engendrados por Dios. Cuando dice y son engendrados por Dios, es porque en el transcurso de la vida, una nueva vida se nos es insertada en nuestro ser. Una nueva vida se nos es insertada en nuestro ser. Y le dice el Señor a Nicodemo: Nicodemo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No te hablo, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Entonces él le dice claramente: tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Tú ves el viento, Nicodemo? No, tú no ves el viento. Tú ves el efecto del viento sobre los árboles. Pero a Dios no lo puedes ver. Al viento no lo puedes ver. De igual manera, a Dios no lo puedes ver, y necesario es que este Dios pueda entrar a tu ser para que tú puedas convertirte en una persona que pueda tener esta metamorfosis para entrar al reino de los cielos. El apóstol Pablo, consultado por la iglesia de Corinto con respecto a este tema, en el capítulo 15, en el 1 de Corintios capítulo 15, le dicen: apóstol, ¿cómo va a ser ese momento cuando nosotros nos encontremos con el Señor? Entonces les dice él: nosotros los que vivimos al final de la trompeta, nosotros, dice, seremos transformados. Y este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, porque nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Entonces es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán levantados, y los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza inmunda será quitada, y entonces seremos levantados y permaneceremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Ahora bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora bien, cuando hablamos, hermanos, de esta vida espiritual, nosotros estamos llamados a experimentarla. Es decir, no simplemente se da la transformación, sino que hay un caminar. La Escritura habla acerca de que Cristo mismo, Él estableció, dice la Escritura, a unos profetas, a unos pastores, a unos apóstoles, a unos evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar la obra del ministerio, para que todos lleguemos a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que ustedes y yo tenemos una meta. Tenemos que ir mejorando cada día. ¿En qué tenemos que ir mejorando? Tenemos que ir mejorando en el crecimiento de Dios en nuestro ser. Tenemos que alcanzar esa estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Escritura. Tenemos nosotros que ir tras esa medida. Cada día el fruto espiritual, Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu que Dios deposita en nosotros, ese Espíritu nos da un fruto, y el fruto espiritual es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si usted tiene ese nuevo nacimiento, usted tiene que ir creciendo conforme al Señor. Usted tiene que ir creciendo conforme al Señor. Usted tiene que irse desarrollando en Cristo. Tiene que tener
nuevas experiencias en el Señor. Usted tiene que ir buscando al Señor como lo hace diariamente, pero el Señor también se hace manifiesto en la vida del creyente. Es decir, uno de los peligros de no tener la experiencia en Cristo es que no vamos a poder desarrollarnos completamente hacia donde Dios nos está mandando. Tenemos que experimentar. Hoy tenemos nosotros un nuevo ministerio, el ministerio de ir a los hospitales. Y yo recuerdo que ingresamos a un hospital con mi esposa. Ahí estaba su ex suegro, que le habían hecho una mala praxis y ya estaba a punto de morir. Y nosotros llegamos ahí y hablamos. Y él, muy linda gente, él ya no hablaba, solo me tomó la mano, tomó la mano de mi esposa y nos puso las manos juntas, ¿verdad? Algo bien lindo, porque él entendió, él ya sabía que yo era el novio de mi esposa. Entonces tomó mi mano y, como decir, no los dejo solos, porque ustedes saben que el primer esposo de mi esposa fue asesinado, y algo bien lindo. Entonces estábamos en ese momento, cuando a la par, allí era cuidados intensivos, pero había un tipo que no tenía conectado nada, no tenía manguera, no tenía nada, el tipo estaba sin nada, cuando de repente el tipo estornudó y cuando estornudó empezó a gritar del dolor. Dijo: ayúdeme, enfermera. Y pasó la enfermera y le dice: ya, una inyección para el dolor. Le dijo: ya le dije que a usted no se le pone inyecciones para el dolor. Y entonces, auxilio. Y le digo, y me acerco, ¿qué te ayudo? Me dice: levantarme en la cama. Y yo honestamente nunca había hecho eso, ¿verdad? Lo había visto en la televisión cuando querían encender aquellos vehículos viejitos, ¿verdad? Y le meto ahí, y ella me estaba ahogando. Y le digo yo: ¿y qué tenés? Tengo un dolor terrible. ¿Y cuál es tu diagnóstico? Le digo: no te veo nada. Y me dice: soy hemofílico. Es decir, tenía SIDA. Y le digo yo: bueno, aquí solamente conociendo a Cristo como Señor y Salvador personal, Él puede crear un nuevo ser en ti. Y me dice: ya lo hice. Cristo ya está en mi ser. Le dije yo. Entonces vamos al segundo nivel, a la segunda etapa. Ahora tienes que proponer de corazón con el Señor y hacer un pacto con Él para que te saque de esto. Y me dijo: ya tengo ese pacto. Ya hice mi pacto con el Señor. Y le digo yo: pues bueno, ya hiciste lo uno, ya hiciste lo otro. Lo último que me queda es orar por ti. Y en ese momento yo no soy una persona fácil de quebrantarse, ¿verdad? Sí, de agarrar el machete, ¿verdad? Pero no fácil de quebrantarse. Y entonces le puse la mano en la frente, ¿verdad? Dije yo: de aquí no debe estar infectado, porque dicen que a los perros hay que ponerle la mano en la frente. Pero dije yo: también ha de ser en los humanos igual, ¿verdad? Y le puse la mano en la frente y comencé a orar por aquel hombre. Hermanos, pero pude experimentar algo tan increíble, que yo pude sentir, para poderlo explicar en términos humanos, puedo decirle que yo le estaba transmitiendo energía eléctrica a aquel hombre. Yo pude sentir cómo la energía le estaba pasando a él. Yo tenía mi mano puesta en su frente, y cuando yo comencé a orar: Señor, te pido por este hombre que está en esta condición de agonía. Yo te pido, Señor, y empiezo, hermanos, y me quebranto y empiezo a clamarle con todo mi corazón. Pero yo sentía que de mi ser estaba trasladándole. Yo sentía el flujo de electrones
sentí el flujo de electrones que estaba pasando hacia aquel hombre, y yo le había puesto mi mano a él, y yo podía sentir cómo él estaba absorbiendo ese flujo del espíritu que estaba saliendo en ese momento. Y yo dije: Señor, haz algo por este hombre, Señor, levántalo de aquí, haz algo. Y comencé a llorar, y cuando estaba llorando, hermano, yo trataba de sacarme de ese momento de oración. Y yo quiero saber. Y cuando logré despegar, hermano, me desvanecí, mi esposa me tomó y me sentó en una silla y me dijo, me dijo que ha sido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, me dijo, estaba trasladando tu energía, tu fuerza hacia ese hombre que necesitaba tanto, Pero nosotros corremos el peligro de no experimentar a Cristo. Y cuando nosotros no tenemos estas experiencias en Cristo, corremos el riesgo de ser creyentes a medias, de ser creyentes que somos movidos por cualquier clase de doctrina, que somos creyentes que, no me interesa. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que un creyente separado de la congregación va perdiendo fuerza, va perdiendo convicción, va perdiendo entusiasmo, va perdiendo el fruto del Señor. Por eso es que un creyente tiene que estar conectado. La Escritura dice en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, cuanto más cuando veáis que el día del Señor está cerca. El creyente tiene que estarse fortaleciendo. ¿Para qué? Para que una cantidad de experiencias espirituales nos haga estar fundamentados en la roca de los siglos, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Necesitamos esta experiencia. Necesitamos estar conectados al Señor. Necesitamos estar cargados a las baterías en Cristo. Algunos, ¿verdad? Así como el celular, ¿verdad? Necesita estar al 100%. Hay gente que se preocupa, mi teléfono ya solo tiene el 15, dice. Algunos cristianos así andan, al 15, al 10. Conéctense para estar al 100%. Amén. Hay un ministerio para ir a orar por los enfermos ahora, para que usted, hermano, para que usted pueda experimentar lo orgánico que es el Espíritu Santo, lo orgánico que es Dios, para que usted pueda darse cuenta que Dios es real en nuestras vidas, para que usted pueda darse cuenta que hay poder en Jesucristo, para que usted vaya y ore. Cuando usted, hermano, tenga la experiencia de ir y orar por un enfermo, una persona que está postrada, que está inconsciente, una persona que quizás está en coma. Nosotros teníamos una hermanita acá, y dice, pastor, me dice, yo hice lo que usted hizo. Usted dijo que hiciéramos, que oráramos por los enfermos. Y allá estaba una hermanita entubada y ya estaba al borde de la muerte. Y entonces yo fui con una amiga de visita. Pero ya estando en ese lugar, en el hospital, tomé fuerzas del Señor, me dijo. Tomé fuerzas del Señor. Y cuando el Señor me dijo, ora por esa mujer, yo oré por esa mujer. Y cuando me estaba contando, dice, si podemos callar a la niña, por favor. Me dice, sí, me dice, cuando estábamos en ese momento, tomé fuerzas del Señor y yo fui sobre aquella mujer y clamé, Señor, en tu poder, Señor, yo pido que sales esta mujer. Y cuando la hermana me estaba contando, ella tenía el teléfono celular en su mano. Así que me dice, al menos por teléfono le quiero presentar a esta persona que estaba en coma. Y me la pasa en el momento. ¿Aló? Sí, me dijo. Muchas gracias, pastor.
por haber mandado este ángel a que orara por mí. Ya estoy sana, ya me quitaron todo. Ahora solo estoy asistiendo a mis controles, pero ya salí del coma que tenía. Ya nadie daba esperanzas, pero aquella oración que aquella mujer y esta mujer hizo por mí me recuperó. Y me dice, ahora yo ya he conocido al Señor como mi Salvador personal. Ahora soy una creyente. Ahora soy una seguidora de Cristo. Y sé que hay una transformación y un poder el cual nosotros podemos alcanzar por medio de la fe. Podemos alcanzar el nuevo nacimiento para experimentar, para ir más allá de las cosas normales de esta vida. Jesús dijo en el libro de Jeremías 33:3, dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. Que tú no conoces. Entonces el peligro que nosotros corremos de solo ser cristianos, el apóstol Santiago dice, por favor, dice, no sean solamente oidores de la palabra, no sean solamente oidores, practíquenla. No sean solamente, ay, qué bonito estuvo el mensaje, qué bonito estuvo el sermón. No, practíquenlo. Amén. Que se lea la Biblia en su casa, que usted ore en todo momento, que usted pueda experimentar a Cristo en el momento a momento de su vida. Que usted pueda experimentar a Cristo en todo lo que usted haga. Va al trabajo, va conduciendo en su auto, que usted puede experimentar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque esto va a crear un fundamento fuerte en su vida. Amén. Usted no se va a mover. Si usted se fundamenta sobre la roca inconmovible de los siglos, podrá venir la tempestad a su vida, pero esa tempestad no va a poder derribar la casa que ha sido construida en la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, necesitamos experimentar a Cristo porque corremos un gran riesgo. Y para poder experimentar a Cristo, primero tenemos que experimentar esta transformación, esta metamorfosis orgánica. Tiene que venir a nuestra vida. Tenemos que saber, el Espíritu Santo, en Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo dice, yo tengo el poder. Yo tengo a Cristo. Yo tengo ese poder del que la Biblia habla. Dice la Escritura también en Corintios 1:24, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu tienen que percibirse espiritualmente, pero solo se pueden lograr cuando ha habido esta transformación orgánica, solamente cuando hemos sido transformados por medio de la naturaleza divina, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Es la única forma con la cual nosotros nos volvemos nueva criatura. Es la única forma cuando dejamos de ser religiosos y nos convertimos en hijos de Dios. Amén. La religión destruye. La religión acaba con las personas. La religiosidad destruye vidas de personas. Bendito sea el Señor que nosotros no somos religiosos. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria. Hermanos, tenemos que experimentar. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que vivía en la religión y él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Él era celoso de la ley mosaica. Él era celoso del pueblo de Israel. Pero un día que iba camino a Damasco, dice la Escritura, y llevaba cartas para enjuiciar a muchos cristianos, ese momento cuando él iba, de repente apareció delante de él una luz más fuerte que la luz del sol, y le dijo su nombre. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre quedó impactado, quedó impresionado y dijo, ¿y esto qué es? Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo.
Y esa experiencia marcó tanto al apóstol Pablo que donde él iba, y decía él, hablen lo que hablen, digan lo que digan, pero lo cierto es que un día yo iba camino a Damasco y una luz más fuerte que la luz del sol me iluminó y me cegó, y hubo una voz grandiosa que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Instrumento escogido me eres a partir de hoy. Y por allá fue y dijo, y díganos, hermano Pablo, ¿cómo fue que usted se hizo creyente? Pues una vez iba yo camino a Damasco y una luz más fuerte que la luz del sol me cegó, y una voz me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Instrumento escogido me eres ahora. Tú has sido llamado para ser el apóstol para aquellos que no han creído, para los gentiles. Y otra vez por allá defendiéndose delante de la corte, dijo, ¿y por qué, Pablo, tú eres cristiano? ¿Por qué te hiciste creyente? ¿Por qué te transformaste? ¿Por qué cambiaste tu religión y fuiste transformado hacia la vida en Cristo? Y vuelve a decir, porque una vez iba yo camino a Damasco y una luz más fuerte que la luz del sol me habló esa voz y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Instrumento escogido me eres tú, y ahora serás el apóstol para la gente gentil, para aquellos que no han creído. Tú llevarás el evangelio. Has sido ahora comisionado por el Dios del universo para llevar el evangelio, para llevar el entendimiento a toda la gente gentil. Y el apóstol Pablo, al final de sus días, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Mi Dios, pues, me suplirá con sus riquezas en gloria. Prosigo pues a la meta, al blanco perfecto que es Cristo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero corro hacia la meta y procuro asirme a aquello de lo cual Cristo ya me asió. Hermano, si no experimentamos la naturaleza de Cristo en nuestro ser, si no experimentamos la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser, corremos el peligro de un día apostatar de la fe. Si no experimentamos la dulzura del Espíritu Santo, si no experimentamos el amor de Dios Padre, si no experimentamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que fue obediente hasta muerte de cruz, por lo cual el Padre lo levantó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ten cuidado si no has venido al nivel de Cristo y no has experimentado la salvación en Cristo, no has experimentado la presencia de Cristo, no has experimentado la presencia del Padre, no has experimentado la experiencia del Espíritu Santo. Estás en un grave peligro. ¿Sabes por qué? Porque puedes llegar a no tener un fundamento fuerte y un día apostatar de la fe y decir, mis circunstancias, mi sufrimiento ya no me han hecho, ya me han dejado libre para ya no creer en el Señor, me han dejado vacío de mi ser. Pero si estás fundamentado en Cristo, hermano, tu carrera será hasta el último día. Dirás, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza pertenecen a aquel que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Experimentemos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Queremos, Señor, pedirte, porque podamos nosotros ir a otros niveles espirituales. No quedarnos simplemente con la experiencia de la religión, sino poder conocer áreas espirituales que nos fundamenten
Hubo dos hombres, un hombre fundamentó su vida sobre la arena y construyó su vida sobre la arena. Pero hubo otro hombre también que fundamentó su vida sobre la roca. Vino la tempestad y aquel que había construido su casa, su vida sobre la arena, su ruina fue grande. Pero aquel que había construido su vida, su casa sobre la roca inconmovible de los siglos, vino la tempestad y no pudo derribarle, porque fue grandioso lo que pasó. Estuvo guardando el poder en Cristo. Iglesia, vamos al siguiente nivel. No se conformen al presente siglo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: y no os conforméis al presente siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente tiene que renovar su entendimiento. Tiene que decir: hay una meta más alta que yo hacia la cual debo de ir. Tengo que buscar a Cristo y su manifestación poderosa. En el nombre de Jesús, mientras todos estamos orando, usted que ha estado escuchando este mensaje, hay un peligro si usted no experimenta a Cristo. Usted puede desfallecer en la carrera. Por eso hoy quiero invitarle a que entregue su corazón a Jesucristo. Te es necesario nacer de nuevo. Pero las palabras de Cristo a Nicodemo: y para nacer de nuevo hay que dejar entrar a Cristo en su corazón. Por eso le invitamos hoy a que repita con nosotros esta oración. Diga estas palabras, repita conmigo: Señor Jesús. Repita ahí donde está: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, porque por la fe recibo el perdón de mis pecados. Tu sangre me limpia de mis pecados. Recibo la vida eterna y cuando muera estaré contigo. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si usted oró, usted ha nacido a la familia de Dios. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos acá en el templo. Si hay alguien que